Muy buenas tardes. Comenzamos la tercera entrevista para el cortometraje Ana y el árbol. Hoy estamos con Paco Campano, que es el autor del guión adaptado para este cortometraje. Paco es un sevillano licenciado en Ciencias de la Comunicación Audiovisual y tiene ya una gran experiencia tanto en lo que es la escritura de guión como en la realización e incluso en la música. Él participó en el equipo que hizo 400, El Imperio se rompe, para Canal Sur Televisión, o en La Furia de Mackenzie, una película que fue la mejor valorada por el público en la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián. También ha sido montador en La Peste, la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobo, y lleva años escribiendo los guiones para su productora Machine Gun Movies. También es autor de las promociones y de los videoclips musicales para el Monkey Week, la semana esta de música que no sé si se sigue haciendo en el puerto de Santa María, y también para el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y también como músico ha escrito la banda para cortometrajes como Nieves, de Alberto Palma, o Habitar la Utopía, de Mariano Agudo. Paco, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo surgió, cómo te llegó este proyecto y por qué decidiste aceptarlo? Bueno, yo en realidad no dije que no lo quería hacer, pero acabé dentro y en el fondo, bueno, por un lado me encantaba trabajar con marionetas, luego el factor social que tiene es importante, siempre me da miedo este tipo de relatos que son tan marcadamente morales, me da miedo cómo adaptarlo, y de hecho por eso mismo también me he metido, por intentar hacerlo con otro toque. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la historia, lo que más te llamó la atención de la historia de Ana y el árbol? Bueno, me llama la atención el hecho de que entre en un tema tan oscuro y además para niños, justamente porque tiene una funcionalidad social muy importante. Además yo creo que sí es importante en este caso, y justamente por eso mismo también me atraía la idea de cómo intentar hacer eso de una manera más atractiva y más cercana para el público en general, porque claramente aparte de la funcionalidad muy importante, fuera el relato de un aula o si lo ves en la tele o lo que sea, sí me interesaba saber cómo podías conseguir que empatizara alguien con una historia tan oscura de base para cualquiera, además de nosotros que seamos padres o lo que sea, un tema que dice, ¿cómo se trata esto? Por eso mismo, cuando decía antes, dije que no lo quería hacer porque decía, me parece que yo no sé si tengo mano para meterle a esto mano bien de una manera honesta y conseguir que brille, pero creo que sí lo hemos conseguido. Paco, como bien dices, un tema oscuro, difícil, son los abusos sexuales de los que son víctimas actualmente en este país muchas niñas y muchos niños. Es un vídeo de prevención. ¿Qué sabías tú de este tema de los abusos sexuales o qué has aprendido sobre ello, ¿no? Saber tenía lo que sabemos todos en general, que a día de hoy parece que todos sabemos de todo y podemos opinar de cualquier cosa, y lo que aprendí fue mucho, sobre todo escuchando al escritor del cuento, a Jesús. Cuando dije que lo quería hacer, lo hice, digamos, con una condición entre comillas, que era que quería venir y reunirme también con el escritor para saber qué era lo que quería contar. Claro, me lo contó y aprendí mucho, y estas cosas que aprendí las intenté meter en la propia adaptación, sea como temas tales como cómo somos los padres cuando nos enteramos de algo que no queremos saber en el fondo, porque muchas veces somos un obstáculo para la comunicación. A mí me destacaba mucho el tema de la comunicación, que sí me parece un tema crucial dentro, que es tanto cómo convencer a un niño para comunicar esto, como cómo nos preparamos los adultos para escuchar algo así, porque en el fondo es algo que no queremos saber, que muchas veces probablemente somos nosotros mismos el primer obstáculo a la hora de solucionar algo así. Hay que estar ojo muy avisor. Claro, por otro lado, ¿qué es lo que no queremos aprender de este tipo de relatos? Porque hay realmente mucha gente, y seré simple a describirla, mala fuera, y que
y que por eso mismo tenemos que estar no prevenidos en el hecho de tener miedo a tratar con los demás, pero sí por lo menos estar abiertos a afrontar cualquier cosa que nos quieran contar nuestros hijos, hijas. Bien, digamos que un poco aprender para proteger, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y también insistir en una cosa que es básica, que es la comunicación como terapia, ¿no? Que hablando nos curamos, digamos, o se curan, ¿no? Y las historias, de hecho, están para esto también. Una base fundamental de las historias es para curarnos y para aprender. Siempre tiene uno un poco de miedo por gustos a que sea muy marcadamente, que el relato tenga esta base tan marcada de enseñarle a alguien algo, como si, pero también es interesante como encontrar la manera de contarlo de una manera cercana, ágil y demás, que es lo que hemos intentado aquí. ¿Qué crees que pueden aportar las marionetas, los muñecos, las criaturas, como los llama Jesús, para la plasmación de esta historia en el cine? Bueno, ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de separar un poco el relato de la realidad para volvernos a acercar a la realidad. Creo que siempre que los relatos tienen que tener una capacidad, y además siendo un relato también infantil y juvenil, tienes que darle algún atractivo, una agilidad, algo que lo haga atractivo visualmente, que nos saque un poco de este mundo para volvernos a sumergir en este mundo. En este caso, pues las marionetas o las criaturas, como diría Jesús, ¿qué función tienen? Pues nos ayuda a crear a conseguir reflejar cómo se siente la niña de nuestro relato, ¿no? Que ella se siente extrañada con el mundo y tiene ese juego también de una puerta abierta como a lo desconocido, a lo fantástico, del relato clásico. Cada vez que parece que se quiere comunicar también suceden cosas y demás, y hasta que al final no se comunica y rompe esa barrera, pues no vuelve a ser la niña de carne y hueso que ella se sentía. ¿Por qué crees que la historia, el guión de la película van a tener garra? ¿Por qué crees que pueden atrapar al espectador? Bueno, hemos intentado jugar con todas las convenciones del género infantil y justamente de las historias de criaturas. Hemos jugado hasta darle un número musical, que lo hablamos al principio. Me dijo Jesús, el escritor del cuento, que decía que en las terapias utilizaban también mucho la música. Entonces, ya hablando lo demás, dijimos, bueno, ¿y por qué no podemos hacer un número musical, aunque sea una historia tan dramática, para jugar tanto con el poder pedagógico de la música, como que con todas las películas clásicas de marionetas tiene grandes números musicales? Pues, ¿qué más garra puede tener? Pues hemos intentado que, a pesar de ser una historia oscura como es y dramática, pues que hay un viaje del personaje, de Ana, que inicia un viaje hacia lo desconocido, en el que suceden cosas, y cosas a veces también divertidas, porque también, sí, aunque sea un relato dramático, la realidad también tiene muchas facetas, y hemos intentado que tenga eso, que el que se quede a verlo empiece a ver un relato que le atraiga por otras cuestiones y al final aprenda algo, como nosotros aprendemos haciéndolo. Pues ya está la última pregunta, Paco. Este es un trabajo de encargo, es un guión adaptado, pero digamos, ¿cuánto has aprendido o cuánto has puesto de ti? Y, ojo que es mucho porque es tu oficio, ¿no? Pero digamos, ¿cómo te ha hecho crecer a lo mejor esta historia o conocer otras cosas? Por ejemplo, el relato, claro, el relato como cuento tiene una estructura muy determinada que es justamente muy narrativa. De hecho, el cuento, como está construido, es la niña despierta ese día en el mundo real, digamos, se encuentra con la familia y y llega al parque y se encuentra al final con este árbol y hablan. Esa es la base del relato, claro. Ese relato, contándolo, leyéndoselo tú como padre a un niño, pues tú marcas unos ritmos, te paras en lo que quieres o no. En este caso, ¿qué hemos hecho en la adaptación? Pues hemos cogido esa estructura del cuento y lo que hemos hecho es crear entre el inicio y el final un viaje, que haya una aventura, porque decíamos, para que empatices con alguien justamente en un relato así, hay que buscar que también el personaje Ana
actúe, que no sea simplemente esa niña que ha sufrido abuso y que se encuentra muy triste porque es incapaz de comunicarse. Eso en un relato visual siempre va a llevar a que nos separemos de la protagonista, pues que hemos intentado llevar todos esos conflictos que tenía internos en el cuento y que se describían muy bien dentro de él, intentar mostrarlo pero por acciones. Entonces, cómo se enfrenta con los padres, con los compañeros. Hemos intentado también crear ese viaje mágico que tenía historias como dentro del laberinto y demás, que se encuentre con personajes mágicos por el camino, y todos vienen a representar de alguna manera cosas que me explicó muy bien Jesús el día que nos reunimos para que me hablara de sus relatos. Entonces me estuvo contando pues tanto la parte, como decía antes, del uso de la música, de los padres, qué posición tenés y demás. Estuvimos hablando de más cosas, de todo eso lo he intentado meter de alguna manera. El gusano con el que se puede ver el relato tiene una función también, que es como, digamos, es el adivino del relato, el que te lleva hacia lo que quieres descubrir, pero aparte también es un personaje que te intenta ayudar, pero como no tiene las herramientas, pues se equivoca mayormente. Y así hemos intentado que todas esas pequeñas cosas que no habían entrado en el cuento entraran de alguna manera. Y luego, como te decía antes, pues aprender por ejemplo, esa negativa que tenía al principio porque me daba miedo saber cómo tratarlo, pues de alguna manera al final sí he crecido como persona escribiendo, lo que también siempre es lo importante, pues tenía una postura muy cerrada y ahora me doy cuenta que sí, no hay que tenerle tanto miedo a la hora de contar algo así o hablar explícitamente de temas así, conociendo una serie de herramientas. Eso es lo que intentamos dar con el relato. Muy bien, Paco, muchas gracias y esperamos vernos en Cádiz y sacar adelante el proyecto y que todos ganemos con este asunto. Muchas gracias, Paco. Ya, nosotros, encantado. Un saludo.